comportamiento humano, en terapia de pareja, es docente. Además, la semana pasada tratamos un tema bien importante y es las crisis en la adolescencia. Tratamos una primera etapa de 3 que son fundamentales para el conocimiento de ellos. Hablábamos de los duelos. Fabián, buenos días, ¿cómo estás? Hola, muy buenos días. Qué gusto estar nuevamente acá en este espacio. Gracias, Fabián. Bueno, la semana pasada tratábamos como las crisis en los adolescentes, ¿no? Y hay 3 etapas justamente que hacen parte de esas crisis. Recuérdanos un poco la primera. La semana pasada estábamos hablando de la primera, que es el duelo por el cuerpo infantil, y miramos un poco también cómo ese duelo pues tiene unas implicaciones para los padres, ¿sí? Porque para ellos pues también ver crecer a su hijo y ver cómo su cuerpo cambia es también confrontador. Bueno, la primera es por el cambio físico. Entonces, ¿cuál es la segunda? ¿Cuál es el segundo duelo que viven los adolescentes? Bien, pues otro de los duelos que van a vivir los adolescentes es el duelo por los padres de la infancia. Entonces, bueno, es muy importante porque más o menos, ¿qué es lo que pasa en la infancia? Para los niños y para las niñas, pues los padres son, digámoslo, omnipotentes. Ellos lo pueden todo, lo saben todo, son grandes, consentidores y además son inteligentes. O sea, es un compendio de virtudes los padres del niño. No así para el adolescente, porque no solamente está este cambio físico, sino también cognitivo. Es decir, el adolescente ya tiene un desarrollo neurológico más avanzado que le permite, además cognitivamente, pero también a través de este proceso con el que está viviendo, empezar a ver otras variables que antes no estaba listo para poder ver. Una de esas cosas que cambian significativas es que el niño tiene un pensamiento concreto. Es decir, para él las cosas son polaridades, claro. Mientras que el adolescente ya empieza a desarrollar una habilidad que se va a volver muy importante, y es ver los matices, ver entre esas dos polaridades, ver una distancia, una serie de variables, que es lo que va a ayudarle, digo ayudarle, pero es súper confrontador, a poder ver las aristas de sus padres. Y ahí es donde se vuelve muy confrontador claro. con ellos. Y es el momento de las peleas, de los disgustos, de, mejor dicho, un montón, la rebeldía que claro llama, ¿no? Que sí. Ahí entonces, ahí es donde vemos, por eso, ahí es donde vemos que el adolescente se vuelve extremadamente confrontador, ¿sí? En muchos de los casos, no en todos, es rebelde también. Y ahí es una cosa particular, por eso la sociedad le tiene tanta distancia, ¿sí? A los adolescentes. Entonces cuando vemos, es que es increíble la fuerza que tenemos en contra de ellos, ¿no? Porque incluso... Siempre queremos como contradecirlos, ¿no? Ni siquiera se busca... Y juzgarlos, y culparlos, ¿sí? La mayor incidencia de delincuentes está en esta etapa, ¿sí? En este punto. En el manual diagnóstico, gran parte de los diagnósticos empiezan y se determinan en este momento. O sea, hay una necesidad de la sociedad de poder cuestionar y juzgar a los adolescentes, y tiene una lógica, y es que el adolescente nos aviva nuestras propias limitaciones, porque él nos está mostrando, es como si nos pusiera de frente dando un mensaje. Lo que nosotros como adultos no hemos podido realizar, no logramos identificarnos, porque él nos está diciendo todo el tiempo su vida es una mentira, su vida es una farsa, ¿sí? Porque una de las cosas que más le confronta a los adolescentes, y lo vamos a ver ahora como digamos en qué implicaciones tiene para los padres, es la coherencia. Para el adolescente es extremadamente importante y confrontador el tema de la coherencia, y lo primero que se da cuenta es que los adultos no son coherentes, ¿sí? Más cuando él hace una retrospectiva, ¿no? y continuamente, y hace una retrospectiva en su infancia, y se da cuenta de que el padre le prometió llevarlo, nunca lo llevó, le prometió estar, nunca estuvo, comprar, hacer, obtener, todo. Entonces él ve el mundo y la sociedad y dice, esto es una mentira.
Entonces se vuelve confrontador y eso a los adultos pues no les gusta, no nos gusta mucho. Bueno, y eso es una de las cosas que más creo yo, Fabián, que hace que los adolescentes se empiecen a alejar, o los padres también de los adolescentes, como descuidarlos un poco, ¿no? Sí, Diría claro. que ahora que tú dices que la cifra de la mayor delincuencia que hay en el momento es justamente en esas edades, creo que eso hace parte de todo ese ciclo que no hemos entendido, ¿no? Sí, pues digamos, o sea, la delincuencia está en todas las edades de ahí hacia arriba en la adultez, pero nuestro ojo está centrado en ellos, ¿sí? Porque nos va a cuestionar profundamente. Pero tiene mucho que ver con esta situación que mencionas de la necesidad de él, como lo hablábamos la vez pasada, de alejarse y acercarse, de sentirse dependiente, pero al mismo tiempo ser independiente en extremo. Y ahí, por ejemplo, en esta actitud se forma algo que es muy importante y muy valioso, y es esa capacidad de poder integrar la autonomía. O sea, cuando él se hace a un lado y se quiere ser independiente, pues lo que está formando es su autonomía, su capacidad de poder hacerlo por sus propias formas, y a través de ese acercamiento, de tener esa dependencia, pues está formando la confianza, tanto en él mismo como en los demás, como en lo que las demás personas van a estar ahí para él, ¿sí? Fabián, si tú nos pudieras dar unas recomendaciones, o a los padres especialmente, ¿cuáles serían esas recomendaciones para que en esa segunda etapa de, digamos, el duelo adolescente sea un poco más llevadero, por decir de alguna manera, tratar de entenderlos, apoyarlos, acompañarlos en lugar de, como tú decías, juzgarlos, recriminarlos, abandonarlos, dejarlos a su deriva? Porque creo que también es un momento en el que uno no tiene conciencia, ¿no? Si voy para allá, si voy para acá, lo mismo. Claro. Sí, la vez pasada creo que lo mencionamos, y es los padres necesitan tener una doble actitud. Por un lado, necesitan permitir ese espacio de independencia, ¿sí? Pero al mismo tiempo ser vigilantes. Claro. Es decir, estar atentos, estar pendientes, estar observando qué pasa alrededor y qué pasa en el contexto de su hijo. Porque hay una cosa particular, y es que ellos saben qué es lo que no quieren. O sea, el adolescente sabe, digámoslo con claridad, qué es lo que no quiere. Lo que no sabe es qué es lo que quiere, ¿ves? Eso es lo que está buscando, ¿sí? Cuando tú le preguntas a un adolescente qué quieres hacer de adulto, ahí sí. Por eso es que cuando van terminando el grado 11, sus ansiedades se ponen al 100, porque la ansiedad es: voy a terminar esto donde yo estaba, pues digámoslo, cómodo, y ahora ¿qué voy a hacer? ¿Qué decisión voy a tomar? Claro. Y si esa decisión va a ser acertada o no, ¿sí? La decisión de qué voy a estudiar, qué voy a hacer en la vida, voy a tener que asumir responsabilidades. Y además viene un poco presionada también, ¿no? No, pues imagínate, por todos lados, el colegio lo presiona, sus compañeros lo presionan, la sociedad lo presiona, sus padres todos, ¿sí? Entonces, en ese momento los adolescentes se tornan mucho más difíciles, complejos, porque la ansiedad que tienen de tomar decisiones sobre su vida es complicada. ¿Por qué? Pues porque saben qué es lo que no quieren, pero todavía están formándose la idea de lo que ellos sí quieren hacer. Entonces ahí pues es importante que los padres entendamos esto para poder darle el acompañamiento, pero también el espacio a que él defina eso, ¿sí? A que él se tome la oportunidad de poder... de la manera más adecuada. Exacto. ¿Cuál podría entonces, Fabián, como ese primer paso, ese primer acercamiento precisamente en ese tipo de decisiones tan importantes como es, por ejemplo, el poder escoger una carrera profesional para su vida? Pues entremos, por ejemplo, como en el inicio del tema. Lo primero es que el adolescente es muy confrontador para los padres, porque la adolescencia va a ser el resultado de la formación inicial. Es decir, lo que se construyó en la niñez, las bases. Exacto, aquí va a volver a salir con mucha fuerza. Entonces es confrontador, porque los padres aquí se están preguntando o se están cuestionando lo que dejé de hacer, ¿sí? Lo que hice incorrecto, y el hijo se los muestra todo el tiempo, ¿sí? Es lo que no hiciste, lo que dejaste de hacer, lo que me prometiste y no hiciste.
Entonces aquí, y la respuesta de los padres es dos polaridades que son bastante nocivas también para él. O por un lado entran en la culpa profunda y es, sí, fue mi culpa, entonces empiezan a ser muy, ¿cómo se llama? Rápidos en generarle, en entregarle cosas generalmente por esa culpa, ¿sí? Y quieren compensar en 2 años lo que no hicieron en los anteriores 14. O se vuelven extremadamente restrictivos. Entonces, frente a esa crítica, lo que hacen es reaccionar con fuerza y con violencia y entran contra el adolescente con un choque terrible, ¿no? Viendo pues que todo eso debieron haber construido eso en la infancia. Fabián, pero eso es muy nuevo, porque creo que nadie se ha atrevido a hablar de esos temas tan abiertamente y esas etapas se han categorizado como simple rebeldía. Como una rebeldía cualquiera, sin razón, Ajá. como Gen Z, ¿no? Es el rebelde sin causa, no, pero sí tiene una razón, ¿ves? O sea, cuando lo vemos desde la psicología empezamos a entender que tiene una lógica y que tiene todo bien encadenado, ¿sí? Y que además tiene un sentido profundo para este sujeto, porque es que permitirlo sin que transgreda, ¿sí? Pero sí permitir ese espacio le va a permitir formar su liderazgo, su autonomía, es que aquí se está formando la personalidad, o sea, se está consolidando, digamos, porque bueno, ya vienen unas bases en la infancia, pero aquí se consolida, ¿sí? Entonces se termina así de consolidar porque este es el momento para eso, digamos lo que es como el último momento que él tiene para cuestionarse profundamente. Entonces, pues aquí los padres entonces vemos que tienen una clave importante. Toda lo ideal, la importancia y toda la responsabilidad. Y aquí lo ideal, por ejemplo, es para esos padres que están que tienen hijos pequeños, y para los que no tienen hijos, pues que tengamos que aprender esto, claro, porque estamos en el momento para que nos preparemos para la adolescencia. Lo otro, que los padres que ya estamos ahí, porque entonces es bueno, y los que ya tenemos hijos adolescentes, ¿qué hacemos? Exacto. Un aspecto importante es lo que mencionaba ahorita, es la coherencia. Si no la tuviste cuando él estaba en la infancia, bueno, es momento de que aproveches este momento, y aproveches para poder hacer tu propio proceso y empieces firmemente a usar la coherencia. Dices que vas a hacer algo, lo haces. Cuando no puedes hacer algo, pues simplemente sé coherente con ello y exprésalo, ¿sí? De forma... Con verdad, que siempre es importante, me parece que eso también es fundamental. De forma sincera, porque él lo va a estar viendo, ¿no? Claro. Entonces la coherencia te va a ayudar mucho a que tu hijo te vea y digamos que la confrontación se minorice, ¿sí? Porque hay una cosa importante, y es que este rol de los padres es fundamental, y más en este momento histórico que nosotros tenemos tantos hogares monoparentales, ¿sí? Reestructurados, donde hay padrastros, donde hay madrastras. Entonces es muy importante entender que esos padres, y cuando hablo de los padres no es el que llegó a ocupar el lugar del padre, hablo del padre de verdad, biológico. ¿Sí? Es que la madre le da el lugar al padre y el padre le da el lugar a la madre. Eso cómo se entiende, y es mucho cuidado con las cosas que hablas, ¿sí? De tu pareja. Pues no digamos pareja, porque ya hay muchos que están, digámoslo, como separados, bueno, pero sí de la contraparte, digamos, sí, eso, porque ese va a ser el lugar. Es decir, la madre, por ejemplo, necesita mantener al padre, así ya no esté, así independiente de las diferencias que tengan, porque rompieron mal o porque tienen dificultades emocionales, bueno, lo que sea, pero ella necesita darle lugar en términos de que él es la norma, claro, ¿sí? El padre es la norma. De alguna forma. Sí, mira, es muy interesante ver cómo en los procesos que nosotros acompañamos con las familias de los reclusos, cómo cuando hay una dificultad profunda con la norma, con la estructura, ¿sí? con la autoridad, con la ley, con la policía, bueno, que todo lo que represente la ley, y vemos, ¿sí? Porque ese trabajo lo hemos hecho de poder identificar cómo es el genograma, cómo es esa estructura familiar. Ajá. Y la cosa particular que hemos visto, lo que resalta, es una fuerte confrontación contra el papá, ¿sí? O sea,
la figura del padre que representa la norma necesita tener una cierta estabilidad para que el chico no termine llevando esa confrontación al plano de la sociedad, Claro. ¿sí? Al plano de la confrontación contra la ley. Claro, si no lo pase, ¿no? a ese plano que puede terminar en un antisocial, o sea, que es transgredir las normas sociales de forma Independientemente directa. de que se trate de un hombre o una mujer, o sea, un hijo o una hija en ese caso. Ah, ¿sabes? claro. Sí, o sea, es decir, la norma necesita para la mente estar estructurada en el padre, Ujú. ¿sí? Y por eso cuando se habla de que esa madre que está soltera y se autodenomina yo fui madre y padre, pues Papá y mamá, sí. tú lo podrás entender así, pero la mente no. O sea, la mente necesita Un proceso dividir, químico que necesita hacer eso. necesita dividir esos dos roles, ¿sí? Porque quien aplica la norma para la mente no puede ser quien aplique la parte de Emocional, introspectiva, emocional, ¿sí? Y eso no significa que los padres tengan que ser fríos y duros, ¿no? Estos padres de la antigüedad que no abrazaban y... No, el padre, exacto, puede ser cercano, puede abrazar, puede expresar emociones, pero sobre él tiene que recaer la norma y la autoridad, mientras que la madre tiene que ser esta persona que representa la capacidad que tienes de hacer introspección, de poder mirarte a ti mismo, de sentir emociones profundas y expresarlas, de conformar esto que llamamos el autoconcepto, la forma como nos percibimos a nosotros mismos. Eso viene de la madre, ¿ves? Por eso cuando hay una ruptura con la madre, ¿sí? Lo que se establece son los procesos psicóticos, porque es una ruptura de esto que llamamos el yo. El yo, que es como esa capacidad de interpretarnos a nosotros mismos, se rompe cuando la relación con la madre está rota, ¿ves? Entonces, o sea, digamos que esto de la crianza es fundamental. Si uno supiera no todo lo- eso al ser papá, Ese catálogo como no existe. definitivamente tendríamos todos que estudiar. Tendríamos esas que cosas, estudiarlo y tendríamos otra sociedad y tendríamos una posibilidad, ¿sabes? Y ¿sí? una mejor interpretación de las cosas, porque Claro. es que nos estamos acostumbrando a interpretar todo como venga. Es decir, sin ningún análisis, Ujú. sin ningún trasfondo, todo como que es porque no aprende por rebeldía, porque sí. Sí, creemos que ellos lo hacen porque sin ningún motivo. Y mira que hay una cosa muy interesante, y es que el crecimiento de los hijos, en la adolescencia especialmente, porque los niños no producen esta ansiedad en los padres, pero el adolescente le está mostrando que están envejeciendo, ¿sí? Entonces, cada vez que ven a su hijo sus cambios físicos, sus cambios de comportamiento, ¿sí? Lo que les está mostrando es, yo ya estoy entrando en la vejez, ¿sí? Y por eso no entiendo de lo que me habla, no entiendo de qué me está hablando, ¿sí? Cuando empieza a hablarle de programas, de formas, de series, de cómo construye el mundo, El cuando lenguaje empiezan a hablarle de informático. lenguaje inclusivo, cuando les empiezan a hablar de las nuevas formas que entienden la sexualidad. Esto es un cortocircuito y les hace entender de que están entrando en la vejez, que es una etapa tan increíble, pero que nuestra sociedad occidental no ha podido interpretar todavía la tercera edad, ¿no? Entonces, Y difícilmente, claro. hasta que no acontezca todo esto de lo que hemos hablado, creo que difícilmente va a ocurrir, ¿no? Exacto, entonces, pues, importante también es, hombre, pues suena fácil, es complejo, pero se necesita de muchísima voluntad de los padres en este aspecto, y es poder identificar quién es tu hijo. Pareciera que lo tuviéramos claro, pero ya en la práctica vemos que no es tan claro reconocer quién es. Y quiénes significa cuáles son sus habilidades, cuáles son sus gustos, cuáles son sus preferencias. Es increíble ver cuántos padres uno les preguntas, ¿tú sabes cuál es la serie que le gusta a tu hijo? No tienen ni idea, ¿sí? Dice, ay, se la pasa viendo algo, pero no ven el programa, no entienden, ¿sí? No se dedican a sacar el tiempo para poder ver qué es lo que está viendo su hijo. Acompañarlos realmente, ¿no? Sí, no conocen a sus amigos, ¿sí? No saben quiénes son, qué les gusta, cómo se llaman, a qué se dedican, ¿sí? No tienen el espacio para poder conocer a los chicos que acompañan a su hijo en esos grupos. Socialmente, claro. Socialmente. No,
hay por ejemplo, un ejemplo, es que llegó una familia a consulta y la hija tiene una vena artística tremenda, sí, es tremenda. Esa chica lee asiduamente, y los padres en cambio son muy estructurados, ¿sí? Ingenieros y así de la estructura, rígidos. Entonces el choque es directo, y mira cómo particularmente pareciera como si la hija les estuviera haciendo un contrapeso, porque es frente a una estructura tan rígida, tan consolidada. Ella es la parte artística, ¿sí? Pero casualmente la chica que ha publicado artículos, tiene 15, 14 años, y ha publicado artículos, y cuando les pregunto, ¿los han leído? Los padres no han leído lo que la niña publica. Entonces no la vas a poder entender, no tienen ni idea de qué es lo que está en la cabeza de esa niña, porque ella lo está diciendo en sus textos, o sea, está diciendo quién es y qué es lo que quiere, sus ansiedades, sus expectativas, ¿sí? Y si no la lees, entonces ¿qué quieres entender? Entonces ahí los adolescentes nos están diciendo en sus proyectos, en sus fantasías, permitir la fantasía, ¿sí? Pero los padres, digamos, lo que quieren en gran medida, no todos, pero en gran medida es, uno, que vuelva a ser el niño que era antes, ¿sí? Por eso a los 13 llegan diciendo, pero es que no sé qué pasa, pero es otro, claro, es otro, ¿sí? Entonces ya no es el mismo, se volvió diferente. Bueno, entonces claro, quieren que se quede como un niño, ¿sí? Entonces mira que los padres también pasan por esos mismos duelos. Uno de los duelos que tiene que afrontar, por ejemplo, la madre, es permitirse la posibilidad de ver a su hijo crecer y trabajar sobre su necesidad de dependencia hacia él, ¿sí? Porque gran parte de las madres lo que quieren es acapararlo, claro, tomarlo, no dejarlo crecer y que se quede pequeñito, se quede niño, ¿sí? Y eso pues genera una confrontación. Y en el padre un gran duelo es permitirse él ser confrontado sin que él necesite reaccionar violentamente, sin que el padre necesite ejercer la violencia. Porque cuando el padre suele ser confrontado, él o huye o confronta. ¿Huye cómo? Pues abandona el hogar, ¿sí? Se va, ¿sí? O simplemente se desentiende, le dice, bueno, ahora su responsabilidad, mire a ver qué hace con eso, le dice a la madre, y él hace como si no existiera, ¿ves? Entonces no habla, no expresa, no opina, no pone las normas, no pone... ¿sí? O se vuelve confrontador, sí, un árbol, ¿no? O se vuelve confrontador, entonces castigador y sanciona y grita. Claro, y ahí nos está mostrando pues la gran ansiedad que estos padres tienen frente al crecimiento de su hijo, ¿sí? Qué difícil. Sí, qué difícil es ser padre. Es complejo. Y es más complejo. Yo le decía a alguien hace unos días, lo he dicho muchas veces, pero recuerdo que hace unos días hablaba con alguien. A uno le dicen lo lindo de ser papá, que el niño sonríe, que juega, que pinta divino, que mejor dicho, pero nadie, en términos físicos, nadie le dice que no va a dormir, que va a desvelarse cuando se enferme. Ajá. Que llora, que hace pataletas, que a uno nadie le dice esas cosas. Que te va a confrontar, que te va a cambiar la vida. A desesperar. Claro. Sí, llega un punto en que uno ya se desespera porque tampoco sabe qué hacer. Pero es más difícil cuando tú hablas acerca de esas cosas. Como de ese crecimiento que... Paso a paso. Claro. ¿Cómo hacer para que sea más llevadero? ¿Sí? Me preguntaría eso. Cuando los padres y los dos... Pero bueno, digamos que puede ser la decisión de uno, pero es más fácil cuando los dos están dispuestos a permitirse el proceso de analizar su propia vida y a caminar sus propias etapas del desarrollo a través de su hijo, ¿sí? Cuando están dispuestos a eso, a entender de que la crianza es una terapia, ¿sí? Una terapia muy larga. Claro, no es un país de las maravillas, es una terapia en el sentido de que cuando tu hijo... está en una etapa, lo veíamos la vez pasada, pues tienes que moldear, claro, ¿sí? Tu propia personalidad o esos aspectos de tu vida para poder entenderlo, pero eso significa que tienes que hacer un análisis profundo de lo que eres tú, de cómo estás sintiendo. Miren,
este es el tema más, digamos, lo más confrontador, la sexualidad, Claro. ¿sí? La sexualidad, cuando los adolescentes, y es tremendo como entre más orientada hacia las, ¿cómo lo llamamos? Hacia esas estructuras morales, es la familia, Establecidas o un poco sí, ortodoxas. ortodoxas, llamémoslo, Sí. los hijos suelen ser mucho más propensos a esta apertura Ese abanico de sexual, posibilidades, ¿sí? sí. Y entonces empiezan a hablar de la homosexualidad, de estos cambios y transformaciones, y los padres de una vez esto es Chocante. claro, los saca de casillas. Entonces es como darse ese proceso para poder repensarse sobre su propia sexualidad, o sea, qué está pasando, que se ven tan confrontados y que se ven tan intimidados frente a una situación que su hijo se lo está presentando, ¿sí? Y ahí pues la premisa de los padres era pues, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Permitirlo. Lo que estamos diciendo no es permitir o no, tampoco es negar, la cuestión es cómo acompañar siempre interpretas también, ¿no? esto, ¿sí? Es cómo interpretas y cómo permites ese acompañamiento para que las verdades o realidades o respuestas salgan a través de esa interacción, de ese compartir, ¿sí? La comunicación no se puede romper, pero tampoco se puede dar de cualquier forma, tiene Claro. que ser una estrategia, ¿sí? Y los padres a veces no creemos que esto es estrategia también, ¿sí? Y esa estrategia tiene que partir de que te puedas reconocer profundamente a ti, ¿sí? Pero pues como los padres fueron criados también en estas carencias y en estas dificultades, entonces emocionalmente pues también están Choqueados. Claro. Mira, a mí me sorprende que los padres van más a consulta por las rupturas de pareja que por saber cómo formar y educar a sus hijos. O sea, Claro. Es que uno, eso de romper con la pareja, pues duele y queda un vacío bastante grande, pero como el hijo siempre está al lado de uno, pues, ahí irá creciendo, Ujú. ahí lo iremos ahí está la solucionando. matica que la voy abonando. Exacto. Claro que Entonces, sí. Fabián, eh, si alguien quiere comunicarse contigo como para alguna terapia, alguna posibilidad de no sé, hacer este Ajá. intercambio que me parece también necesario, porque Claro. además de importante, creo que quien es padre sabe que no es tan fácil. sí, bien, pueden buscarme en Facebook a través de psicólogo Fabián Pineda en Facebook o por el WhatsApp o teléfono es 313-433-6336 y ahí podemos conversar. Fabián, Compartir. una gran conclusión de todo esto que es. Bien, en este segundo duelo, que es el duelo por la infancia, los padres de la infancia, es, bueno, que los padres también puedan darse la oportunidad de hacer el mismo duelo y de poder darse el duelo de cambiar la relación, porque ellos, los padres también tenían una relación con su hijo Claro. pequeño, ¿sí? Y entender que ese hijo, aunque habita en su adolescente, pero ya no es el mismo. Entonces ahora van a tener que reaprenderse cómo establecer esta nueva relación, estos nuevos diálogos y estos nuevos acuerdos con este nuevo personaje que convive con ellos, que también los ama profundamente, porque es que eso a veces se le pasa a los padres, cuando se enfrascan tanto en la confrontación, se les olvida que su hijo también los ama, ¿sí? Aunque no sepa cómo expresárselo, porque necesita de ellos, ¿sí? Porque sabemos que los ama, porque lo que hay es una fuerte dependencia, ¿sí? Entonces, cuando los padres reconocen eso y entienden que lo que necesitan es cambiar la forma de interpretar esta relación, pues la situación se hace mucho más llevadera, se hace mucho más cálida y saber darse el espacio para poder interpretar lo que veíamos la vez pasada. Parar Y es un poquito, ¿no? cuándo entrar, cuándo parar, cuándo dejar el espacio a alejarse y cómo mantenerse observantes. Conozca el mundo de su adolescente, ¿sí? Conozca el mundo de su adolescente, es decir, ya jugaron videojuegos, ya cuando el chico deje, no sé, su casco de realidad virtual, pues cójalo, ¿sí? Mire a ver eso qué es, trate de entender qué es lo que él ve a través de eso, de ese artefacto, de ese
de ese juego de rol, ¿sí? Trate de entenderlo, ¿sí? No se va a poder volver su amigo, y esto es muy importante, porque muchos padres en este momento dicen, yo me volví el amigo de mi hijo. No, él tiene sus amigos, ¿sí? Volvemos a lo mismo, él necesita un padre, y un padre que sea muy, muy estructurado, porque generalmente lo que él encuentra es un padre completamente desestructurado, ¿sí? Ansioso, con vacíos, con ansiedades, con temores, poco constante, ¿sí? Hoy te dice una cosa, mañana te dice otra. Hablo del padre, ¿ves? Y el hijo en ese caso, Fabián, es mucho más observador, se va a dar cuenta Claro, realmente no, él lo de sabe, él lo realidades, tiene cosas. clarísimo, quién es su padre. Sí. Entonces él necesita un padre que sea, ¿qué? Constante, porque él necesita, cuando sea, ¿cómo interpreto el mundo? Pues mi padre es firme, ¿sí? Y no es que sea rudo, no es que sea violento, es firme, es de una sola palabra, De ¿sí? carácter. De carácter, ¿sí? Dijo, estas son las normas que aplicamos y las aplico, pero no las aplico el resto, los aplico yo, ¿sí? Porque los padres es, ¿sí? Todos ordenados menos yo, no. El ejemplo empieza por casa, como Exacto, dicen por o sea, ahí. yo soy ordenado, aplico la norma y pido la norma, o pido el orden, soy ordenado y pido el orden. Cuando el padre es constante, de eso como lo llaman, de una sola palabra, eso le va a ayudar mucho al hijo a poder consolidar más rápido su personalidad, su estructura. Entonces, eso es importante, la mayoría de los padres no lo somos, entonces ese es parte del proceso y de la terapia, entonces cómo hago mi proceso para poder tener firmeza, ¿no? Firmeza porque mi personalidad también es firme. Bueno, Fabián, definitivamente 3 etapas. La próxima, ¿cómo se llama? Para que la vayamos Irnos pensando. adelantando el tema. La próxima vamos a hablar sobre el mundo infantil, ¿sí? ¿Es como el tercer duelo? Es el tercer duelo, sí, el mundo infantil. Ay, Porque Dios. ya pasamos del cuerpo, pasamos hoy de esa relación con los padres, pues la tercera es que lo que cambia es la forma como se percibía el mundo Claro, en la infancia y ahora en la adolescencia. es verdad. Fabián, muchísimas gracias por acompañarnos. Es un gusto y un placer y volvemos nuevamente a este agradecimiento a ustedes por abrir estos espacios de poder ayudar a que las personas, digamos, veamos de otra forma esto que nos habían contado y que Que no en entendíamos. diferentes espacios nos cuentan que es diferente. No, la psicología tiene otras formas de La interpretarlo. interpretación, sí, Sí, qué bueno. que Qué bueno ojalá nos exista. ayuden mucho. Claro que sí. Fabián, gracias Vale, nuevamente. Gracias, Fabián. un abrazo Fabián para Pineda, todos. psicólogo y experto en comportamiento humano, hoy en la U Radio.